Bueno, muchas gracias al compañero de Cooperativa Alma Verde, y ahora vamos a invitar a las compañías del colectivo SOS Adoquines Platenses a hablar un poco de extractivismo urbano y los conflictos urbanos. Hola. Bueno, nosotros somos un colectivo de la ciudad de La Plata, formado por vecinos, por distintas agrupaciones que vienen trabajando desde hace años en el tema del patrimonio urbano. Bueno, agradecemos la oportunidad de poder contar nuestra lucha en este lugar. Les vamos a contar la historia nuestra, bueno, nada que ver con todo lo que ustedes estuvieran hablando, pero bueno, acá se trata de adoquines y baldosas en la ciudad de La Plata. Un poco la historia empezó en octubre de 2021, cuando el gobierno de Garro comenzó a sacar los adoquines históricos patrimoniales de Diagonal 78, sin ningún tipo de consulta popular previa ni estudio de impacto ambiental. Cuando empezamos a ver este atropello, que fue realmente muy choqueante para todos los vecinos, encontramos que había una ordenanza que los protegía, ordenaba proteger a los adoquines, que es la ordenanza 9008, que ordena, declara al empedrado de granito y o graniturio de las calles, avenidas y paseos de la ciudad de La Plata como parte integrante del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad y el partido, y ordena preservarlos y repararlos. Esto se hizo sin ningún marco normativo, y recién en el mes de noviembre de ese año fue cuando votaron una excepción a dicha ordenanza para poder asfaltar, pero ya la diagonal estaba toda asfaltada. Esta ordenanza tenía antecedentes también en el 2018, cuando asfaltaron la diagonal 73. Bueno, nosotros hicimos movilizaciones, recurrimos a la Clínica Jurídica de Derechos Humanos, que depende de la Universidad Nacional de La Plata, patrocinada por el doctor Martocci. Hicimos un pedido de medida cautelar y fue otorgado por la jueza Ventura Martínez. Por suerte tuvimos mucha suerte de caer en ese juzgado, porque bueno, escuché que otros juzgados de la ciudad de La Plata realmente no funcionan en el sentido de la protección. Ella dictó una medida cautelar que sigue vigente en la actualidad, y ordenó directamente suspender todo asfaltado sobre adoquines en la ciudad de La Plata. Cualquier prosecución de las obras en marcha o en ciernes, mientras no se acompañe en los autos de la demanda un proyecto integral que tienda a armonizar la tutela patrimonial de la identidad local con la necesaria modernización en general. Bueno, para esto, entre diversas y estudiadas razones, la jueza ponderó la fuerza normativa que tenía la ordenanza 9008, tanto además como la regulación propia del Código del Espacio Público, que es la ordenanza 9880. Bueno, esta medida cautelar continúa vigente y actualmente llegó a la Suprema Corte con un recurso extraordinario, en el cual nosotros este lunes pasado estuvimos en una audiencia pública con la Municipalidad de La Plata, que bueno, no se llegó a nada. Estamos a la espera de que resuelva la Corte.
En cuanto a los impactos culturales y simbólicos sobre la identidad platense, tiene como blanco el bien común, el del espacio público y nuestra historia como ciudad, aquella de sus calles, de sus veredas, de sus plazas, de los árboles, donde la vorágine cotidiana se ha ido abriendo lugar no solo sobre la historia, sino sobre el mismo ser platense, que habita ese territorio y que se identifica con él. Nuestra mirada de la ciudad, de aquellos que nacieron en ella y de quienes la adoptaron como su lugar en el mundo, que reconocen en ella una pieza fundamental de sus identidades, está dañada de forma irreparable. Una ciudad que fue absolutamente pensada y diagramada antes de ser poblada, y cuyo casco histórico ha sido declarado bien de interés histórico nacional por el decreto 1308 del año 99, donde cualquier intervención debe ser consensuada por una consulta popular y abierta. Estos reclamos comunitarios sobre el reconocimiento en valores identitarios están judicializados, de hecho, no solo por atentarse contra la identidad, sino por violar disposiciones de protección al respecto, tanto iniciales como disposiciones judiciales devenidas del proceso, y haberse realizado de forma intempestiva, sin aviso, consulta ni participación de la sociedad que reconoce en ella y reivindica estos valores, llegándose incluso a impedirse esa participación reclamada y a atentarse física y discursivamente desde el municipio contra la legitimidad del reclamo popular. Siendo otro de los reclamos la inequidad que en medio de este proceso de atropello patrimonial implica hacia los barrios periféricos, quienes siguen siendo siempre postergados en materia de obra pública, tales como veredas y asfaltado justamente, mientras se insiste desde el municipio en destinar fondos públicos en rehacer lo que está hecho en el casco urbano, donde en todo caso no solo no es prioritario en relación a la urgencia de otros sectores postergados, sino que lo que debería hacerse sería restaurarlos, buscándose otras soluciones en sintonía con las disposiciones y protecciones vigentes. Todo esto va en línea con lo que plantea Laura Pautasi respecto a los derechos culturales como parte indisoluble de los derechos humanos, sobre velar por condiciones de igualdad y no discriminación de un grupo sobre otro, puesto que en el enfoque de derechos no solo se apunta a garantizar la igualdad formal, sino a garantizar la igualdad material, esto es, a la satisfacción plena en el derecho al acceso al conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de la población. En resumen, nuestros reclamos aparecen implicados el principio de progresividad y no regresividad sobre los derechos ya adquiridos respecto a los bienes culturales ya reconocidos como tales y protegidos, el principio de acceso a la información pública y a la participación. En últimas instancias nos negaron hasta el acceso a las comisiones públicas donde se trataría el tema, e incluso a los palcos del Consejo Deliberante durante el tratamiento de nuevas desafecciones sobre bienes protegidos, del cual nos cerraron las puertas con llave y nos impidieron el ingreso. Tuvimos que estar presentes en el lugarcito que tiene la prensa. También a luchar por nuestros derechos sin ser perseguidos o estigmatizados, puesto que recibimos presiones y una exposición cuasi mafiosa por parte de medios afines al gobierno municipal, Julio Gatto, sobre nuestras familias y domicilios particulares relevados de la demanda judicial, porque tomaron nuestras direcciones de la demanda, fueron a nuestras casas y la filmaron, las hicieron públicas mencionando delante de nuestras familias y tratando de ponernos en contra de los vecinos, de una estrategia absurda y casi mafiosa, como digo. Y bueno, en el mismo sentido, la legitimidad de nuestro derecho a acceder a la justicia por estos reclamos, por lo cual han llegado a acusarnos de intentar judicializar la política, cuando finalmente tenemos que terminar en la justicia porque ellos alegan que tienen la representatividad absoluta del pueblo desde el Consejo Deliberante. En todos los casos, la lucha implica el acompañamiento de comunidades diversas y complejas sobre la reivindicación de su derecho al reconocimiento frente a la acción u omisión de políticas públicas en torno a derechos sobre sus espacios e identidades culturales. Bueno, volviendo al caso específico de los adoquines,
sabemos que en épocas de cambio climático la función importantísima que generan en el sistema de absorción del agua, con los antecedentes que existen en la ciudad de La Plata, de inundaciones. Además de ser moderadores naturales de la velocidad vehicular, sabemos que La Plata es una de las ciudades más con mayor porcentaje de accidentes viales del país. Naturalmente el adoquín constituye una solución que es el pavimento articulado que actúa de esponja en esta ciudad surcada de arroyos entubados. En este año 2023 la municipalidad se lanzó a la remoción y asfaltado de adoquines en Plaza Rocha en un acto ilegal y violatorio de la medida cautelar vigente, y fue aún más lejos porque votó una ordenanza que extendió la posibilidad de asfaltar las calles platenses que conservan adoquines, haciendo de algo que justifican como excepción la misma norma. Ya llevan desafectado más del 88% de las calles adoquinadas con protección, en un claro acto de responsabilidad política. Así que bueno, es probable que si esto continúa y la Suprema Corte le da la razón, nos quedemos sin calles con adoquines en la ciudad de La Plata. Por otro lado, en mes de noviembre en octubre de 2022, el Ejecutivo Municipal comenzó la remoción de las baldosas de tipología identitaria platense, que son las baldosas de 20 por 20, de distintos colores y formatos, de acuerdo a si son avenidas, calles impares o pares, que son el rasgo típico de La Plata, que cuando uno viene a estudiar de afuera sabe si está andando por una diagonal o por una calle, porque es de vainilla las diagonales y las avenidas, y de panes, de 9 panes, las calles del cuadriculado. Las empezó a reemplazar violando dos ordenanzas que ellos mismos habían votado en el mes de julio del 2022, que es la ordenanza 12240, que tenía origen en la 10681, y esa a su vez tenía origen en la número 3001 del año 63. Las reemplazó por baldosones blancos de 40 por 40, de 64 panes, que son las que existen en Cava. O sea, con el mismo modelo de ciudad que en Cava, esa Cava de identidad platense que tanto nos costó conseguir para transformar la avenida 7 en una mini Cava. La ordenanza esta que se había votado reafirma que la colocación de los baldosones blancos solo estaba justificada en caso que la vereda hubiera sido intervenida con otros materiales, sin respetar la normativa vigente, situación que no correspondía a la mayoría de las veredas del tramo de Avenida 7. O sea que finalmente ahora ya están terminando la obra. Nosotros hicimos una demanda, no tuvimos suerte, la cautelar duró unos pocos días porque cayó en un juzgado donde el juez es el juez de turno que reemplaza a otro y que no es de la ciudad de La Plata. Entonces, bueno, no se pudo hacer nada, siguió la obra. Vemos los desastres que hay, por ejemplo, en el Ministerio de Infraestructura, donde había unas baldosas hermosas, las reemplazaron todas y pusieron estos baldosones que son resbaladizos, que generan una reflectancia enorme en los días de sol. Bueno, la obra del recambio entonces constituye un desastre cultural y urbanístico vergonzoso y chocante, y con un derroche de recursos públicos injustificable que pagamos todos, porque la reposición de baldosas rotas con el material original hubiera sido mucho más económico y rápido. Así como en el caso de los adoquines, se destaca la violación al principio de no regresividad en la protección alcanzada de estos bienes culturales, puesto de manifiesto en la propia acción del municipio. Además de eso, en el paso de la remoción de baldosas, se llevaron puestas también las baldosas blancas de la memoria, verdad y justicia, que fueron declaradas por la ordenanza 1173 del 2014 parte integrante del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de La Plata, en el proyecto llamado Baldosas Blancas de la Memoria hacia una cartografía de la memoria platense. Las marcas que se encontraban en el rectorado en la avenida 7
debieron ser resguardadas específicamente por los propios artistas que las colocaron, tuvieron que ir y hablar con los obreros, y después las del sitio Buceto, que es 754, las sacaron directamente. Tuvimos que movernos a todo nivel, incluso la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, los familiares de Buceto, que fue el arquitecto que desapareció, digamos, lo tomaron preso en ese lugar, y habían sido colocadas por madres de Plaza de Mayo, que ahora ya no están. Entonces, después de todo ese movimiento las volvieron a poner, pero sin el marco de baldosas de tipología identitaria, que son por las que estaba concebido el proyecto. Ahora son baldosas blancas sobre baldosas blancas. Y obviamente sin todo el contexto histórico en el que habían sido puestos. Bueno, los ecocidas. Queremos denunciar a los ecocidas, que no es más ni menos que el intendente Julio Garro, de la Municipalidad de La Plata, y todos los concejales que votaron estas excepciones a las ordenanzas, a la ordenanza 9008, que son Rivas, Martínez, Forneris, Moya, Morroy, Maracio, Cayón, Ganduglia, Cracover, Barbier, Robela, Muñoz, Lajur, Ruiz y Fernández Carlos. Bueno, para concluir, hoy estaba leyendo un informe que se filtró, un documento de IPF tratando de ridicularizar las estrategias de la protesta ambiental. Y encuentro una similitud en un modus operandi que también discutimos cuando estuvimos convocados por la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Sitios, reunidos con otras organizaciones también de Capital Federal sobre lo que sucede allá. Encontramos siempre las mismas similitudes en las estrategias, que son estas, la de desvirtuar las cuestiones de fondo, ridicularizar el reclamo, a través de los medios cómplices. Así que también queremos denunciar a los medios cómplices, medios periodísticos de la Ciudad de La Plata, empezando por 0221, un gran aliado que tienen. Y también otra de las estrategias es, en esto de desvirtuar, tratar de poner vecino contra vecino, que es otra estrategia con la que nos encontramos siempre. Lo que concluimos en la Comisión Nacional de Monumentos, por suerte, en ese encuentro entre agrupaciones, fue que así como ellos tienen estrategias en común que les funcionan, nosotros también podemos encontrar, si ellos tienen una misma fórmula, podemos encontrar estrategias en común que vayan surgiendo y que no vayan funcionando para ponerlas sobre la mesa y contraatacar de la misma forma. Y retomar en la conclusión esto, nosotros acá hablamos no solo de historia o de identidad, estamos hablando de una ciudad altamente inundable con todo lo que pasamos. Tenemos acá presentes no solo las agrupaciones, sino lo tenemos grabado en la memoria, y estamos ignorando, por esta excusa del desarrollo mal entendido, la realidad de que tenemos una ciudad cruzada por arroyos y que todo tiene que estar planificado en base a esos. El adoquinado es absorbente. Nosotros tenemos, además, contamos en la demanda los fundamentos basados en el CONICET, en la Comisión de Investigaciones Científicas, en la UNLP en sí, y ellos llevaron un informe propio y una empresa privada de Citibel, que adjuntaron ahora últimamente, que obviamente son informes pagos o producidos por ellos mismos. Pero nosotros vamos sobre esto, además del tema de la historia y identidad, estamos hablando de que es un material absorbente en una ciudad inundable, que ya nos están afectando el 88% de los adoquines, ya están por ordenanza, si no fuera por la cautelar que lo tienen frenado, que si se levanta esto y sale desfavorecido, van a avanzar sobre eso. También tenemos el tema, además del escurrimiento, el tema de la seguridad vial de por medio. Como decimos, no estamos hablando de los adoquines como están, obviamente como están son un problema. Tenemos ordenanzas que dicen que se tienen que mantener en buen estado, tienen una durabilidad de décadas contra un asfaltado que dura poquísimo y que además ese asfaltado que impermeabiliza el suelo, además de durar poquísimo, hay que invertir constantemente en eso cuando tenemos tantos barrios de la
periferia, que parece que no fuera La Plata para este gobierno municipal y para otros también, y tenemos que invertir siempre en el casco urbano, o sea, recuperemos lo que está, que es súper económico de recolocar versus la cantidad de asfalto además, el material contaminante para los mismos trabajadores que lo colocan. O sea, son muchos factores que hay en juego en beneficio a favor del adoquín versus... Es más, las grandes ciudades del mundo hoy por hoy se están aportando a modelos de ciudades sustentables justamente, y se está reviendo esto. El asfalto también es un material antiguo, si no quieren correr por lo antiguo, tiene más de 100 años y hoy se está reviendo, se está volviendo a formas de ciudades sustentables. El adoquín que tenemos es una pieza que nos legó la historia, pero que nos dejaron, si lo miramos bien, una pieza de desarrollo sustentable. Así que para finalizar, concluir esto, que nos enfrentamos a un poder municipal ignorante, habitante de barrios cerrados, que niegan la ciudad, que creen que progreso es asfaltar, que progreso es proteger los automóviles y a sus tensos conductores, o que los árboles son presencias incómodas para las empresas de servicio, o para las constructoras, o para las propiedades linderas o comercios que preferirían no tenerlos, o que las emblemáticas baldosas platenses, cuidadosamente dispuestas por décadas según calles, avenidas, plazas y veredas, deben ceder a la uniformidad anodina. Nos quieren convencer de que transformación es sinónimo directo de desarrollo, por más estético-centrista, ecocida y vacía de lógica y razonamiento sobre la calidad de vida que nos llegue la propuesta. Nosotros, por el contrario, entendemos que desarrollarse, así como los seres humanos nos desarrollamos, es crecer. Y crecer no es solamente ir dejando etapas atrás, es ir aprendiendo en el camino de lo que vamos construyendo y hacernos más grandes a partir de lo que somos. Y bueno, por último queremos invitarlos a seguirnos en Instagram. Estamos como SOS Adoquines Platenses. Tenemos ahí, bueno, también está Rescate del Patrimonio. Yo también tengo representación de ese espacio, también en Instagram. Tenemos ahí un formulario actualmente donde estamos juntando firmas para detener esto, que son sumamente importantes en este momento del proceso. Así que los invitamos a firmar en SOS Adoquines o al Rescate del Patrimonio, cualquiera de las dos páginas para encontrar el formulario. Y también invitarlos, estamos organizando un festival, el primer festival del patrimonio en la ciudad de La Plata, con un enfoque haciendo eje en la identidad y en la pertenencia, donde incluimos también el tema del patrimonio forestal, por ejemplo, que está incluido. La idea es juntar a una gran cantidad de agrupaciones que luchan por el patrimonio en todas sus formas de concebirlo, y que no solo generar un espacio de encuentro, los cuales a veces se generan, ya los tenemos, pero a veces nos vemos los mismos, sino una propuesta que convoque a la sociedad desde otro lado, no desde lo inmediato de la lucha de urgencia, que es desde donde siempre nos toca convocar, lamentablemente, donde uno ya tiene que estar comprometido a veces para acercarse, sino desde un evento, un festival justamente, ¿no? Donde uno diga a dónde vamos a ir el sábado, vamos a escuchar unas bandas que tocan siempre, las niñeces también comprendidas en el evento, y que sea un lugar festivo donde podamos encontrarnos, compartir actividades culturales y entre tanto conocernos y darnos a conocer. Así que los invitamos, todo va a estar en nuestra página. Saludos.